Capítulo 20. Los pasteleros. Vestido de sport, con ánimo de sábado por la tarde, Lanusse exhibía su satisfacción por recibir a dos amigos en Olivos, en ese ámbito íntimo del poder, donde se había juntado tantas veces con los generales o había festejado con el jet set la boda de su hija con el cantante Rimoldi Fraga. Como sabía que la charla se estaba grabando, quiso mostrarse amplio y ocurrente con los líderes máximos de la CGT y la CGE, que le acababan de entregar un documento conjunto, solicitando algunas medidas para conjurar o al menos paliar la crisis económica. Elogió a Rucci por la madurez con que los trabajadores argentinos abordaban cuestiones dolorosas como la caída del salario real y la desocupación, y le soltó un chiste atrevido. Pero también pueden manifestar su discordancia con un buen plan de lucha. Rucci, Helbart y el brigadier Martínez festejaron con carcajadas la broma presidencial. Helbart fue cortesano. Después de esta conversación, el plan de lucha tendremos que hacerlo entre los tres. Risas. Rucci no quiso quedarse atrás. La coincidencia con los empresarios llega también al plan de lucha. Más risas. Avísenme, cerró Lanusse, provocando un desborde de hilaridad. Yo me paso al lado de ustedes. La transcripción completa del amable encuentro realizado 3 días antes de la asamblea en el Savoy fue publicada por La Opinión el mismo 12 de septiembre, como una manera de hacerle notar al delegado y al propio Perón que los jefes de las dos corporaciones podían decir una cosa en los hoteles y otra entre las paredes de Olivos, que tapiaban tantos pecados. A través de Timerman, Sajón dio en el blanco. A Cámpora, que nunca había hablado con Lanusse y boicoteaba la asistencia de los partidos opositores al diálogo con Monroy, le molestó profundamente ese tono de chacota con un hombre que acababa de insultar y proscribir al general. Entendía que las funciones de los dos eran distintas a las de él, que como dirigentes corporativos podían y debían negociar con el jefe del Estado, que una vez en Olivos no tenían por qué mostrarse descorteses, pero era necesaria tanta familiaridad. Le dolía más en el caso de un compañero peronista como Rucci, a quien le había pedido que el documento conjunto se convirtiera en programa del Frente Cívico y no lo pusieran a disposición del dictador. Le extrañaba menos en el caso de Helbart, que había levantado su fábrica de aluminio con la veña de los militares. Respetaba la representatividad de don José y lo cultivaba consiguiéndole espacios de privilegio en la agenda del general, como había ocurrido en agosto, pero no lo quería ni confiaba en él. Le provocaba la misma desconfianza que Miranda o Jorge Antonio, otros empresarios que mezclaban la política con los negocios. A la recíproca, el antiguo militante del PC despreciaba intelectualmente al político peronista y lo consideraba un conservador, aunque se cuidase mucho de decirlo en voz alta. Como si leyera los pensamientos de su delegado, Perón le hizo llegar un comentario donde juzgaba a la entrevista de Olivos por el resultado. El poder ejecutivo no les ha llevado al menor de los apuntes, como era de esperar. Es que las organizaciones, se explicaba, no deben hacer nada de esto con la intención de arreglar, sino con el propósito de desarreglar, ya que dentro de la tesitura gorila, en tanto no se contemplen la dependencia y los intereses del imperialismo, no habrá arreglo posible. Mario Cámpora se preocupó por la reunión de Olivos. Su tío, estaba cada vez más aislado en medio de las multitudes del luche y vuelve, en la cúpula. Los pasteleros, como solía llamar a los negociadores, le preparaban una cama. No se animaba a decirlo, pero le empezaban a aburrir algunas cartas de Perón, que teorizaban en abstracto sobre la fajina que le tocaba a Héctor en el terreno y abrían, sin querer, un espacio a la confección de pasteles. Bajaron 1000 metros a los bandazos. Héctor hijo alzó las cejas, Llanola sonrió, Maisonave hizo un chiste conocido sobre cadáveres y cinturones de seguridad y Cámpora observó por el óvalo negro de las varillas de la lluvia, blanqueadas por el haz de luz. Como de costumbre llegaban a San Juan con tormenta, baile y retraso.
Solo que esta vez valía la pena la descarga de adrenalina. 1000 fanáticos los esperaban en el aeropuerto para llevarlos en caravana triunfal hasta la sede justicialista, donde Cámpora efectuó el primer saludo a los sanjuaninos y reparó en algunas sanjuaninas de la JP fortísimas. Por la mañana se juntó con los del Fresilina y los del Frente de Liberación 12 de Julio, que lideraba el caudillo Cantoni, a quien el delegado rebautizó Cantonio. Como no viera en todo el día a los dirigentes de la CGT local, mandó a Héctor Hijo y a Maisonave en su busca. No tuvieron suerte. Los locales estaban cerrados y en las casas los atendían los familiares. A pesar de esa ausencia, el acto superó todos los cálculos. Hubo más de 6000 personas. Por la noche lo agasajaron con un asado maravilloso que sumó a unos 350 compañeros y compañeras del movimiento y el frente. A la mañana siguiente se trasladaron a Mendoza en una caravana de 50 coches y tuvo una grata sorpresa que confirmó su intuición de un cambio de viento. En las afueras de la ciudad los esperaban otros 150 autos, precedidos por camionetas con parlantes, que se unieron a la columna inicial. El convoy peronista fue recibido con fervor en el feudo del Chino Pedro. Mientras atravesaba las calles de esa ciudad que venía de un pasado próspero y conservador, pero acababa de alzarse contra la política económica del régimen, envuelto por las amenazas de la gente humilde que le mostraban los hijos o corrían al lado del coche para tocar al delegado de Perón y preguntarle si de verdad iba a volver el hombre. Se le llenó la garganta de una congoja, de un júbilo indefinible, de la salvaje convicción de que vamos a ganar, señor general, como yo le decía. En el acto realizado en la Asociación Mendocina de Box, rindió homenaje a Evita, a los caídos en junio de 1956 y a todos los que día tras día van llenando de sangre los caminos. Los jóvenes comenzaron a bramar una consigna que sería central en los próximos meses. Ya van a ver cuando venguemos los muertos de Trelew. Luego fustigó a los neoperonistas, que en la provincia seguía comandando el antiguo candidato de Bandor, Alberto Cerú García, quienes quieren todavía utilizar la camiseta de Perón, intentando convencer que son compañeros de esta gran masa, pero concurren a los despachos oficiales para venderla y traicionarla. Cualquier observador malintencionado podía leerlo también como un tiro por elevación en contra de la cúpula sindical. Afónico, con la barbilla temblorosa, le gritó al enemigo invisible: si no lo quieren como prenda de paz, lo traeremos como jefe de la revolución. Se quedó en el pago del Chino un día más para tratar de negociar con la 62. En la conferencia de prensa se mostró bastante abierto y reveló que la casa de Gaspar Campos recién iba a ser escriturada a nombre de María Estela Martínez Cartas de Perón. Hemos tenido que reunir cerca de 95 millones de pesos viejos, explicó, porque si bien la casa se había evaluado inicialmente en 1983, se fue encareciendo al no poder nosotros dar cumplimiento a las fechas estipuladas para su escrituración. También anunció que ya estaba alquilado el charter que conduciría al general y unos 150 acompañantes y calculó su costo total en unos $75.000. No habría mecenas, cada pasajero se pagaría su propio billete. Esta vez el anuncio era cierto y la sección política de Clarín, donde ahora trabajaban Horacio Berbisky y Luis Guaghini, destapó que la empresa era Alitalia y que concedería créditos a los intrépidos acompañantes. Las negociaciones todavía no estaban completamente finiquitadas y la comisión de retorno aún pensaba que el vuelo sería directo, Buenos Aires-Madrid, Buenos Aires. Inicialmente el señor García Santillán, de la agencia Fairways, había pedido cotizaciones a 6 empresas: Aerolíneas Argentinas, Iberia, British Caledonian, Varig, Air France y LAN Chile. Los directivos de Aerolíneas Argentinas preguntaron quiénes viajarían y como el señor García Santillán no les proporcionó el dato, se negaron a cotizar. Air France tampoco cotizó, sin dar explicaciones, y los representantes de la línea estatal chilena hicieron notar que el doctor Allende ya tenía demasiadas dificultades con el gobierno argentino.
Iberia y Bari presupuestaron también unos 75 millones de pesos viejos. British Caledonian estaba más abajo, pero Alitalia incluía la decisiva escala de Roma. Carlos Saúl Menem lo aguardaba al frente de 70 vehículos en las afueras de La Rioja y lo llevó en paseo triunfal hasta la sede justicialista. A Cámpora le inquietó ligeramente la desmesura de las patillas y el recuerdo de la alianza entre el riojano y don Vicente Leoni de Sadi, que le había amenazado en la peluquería del Savoy, pero el doctor Menem terminó conquistándolo con su fervor peronista. Como muchos presidentes del PJ, Menem estaba enfrentado con la 62. Antes de seguir viaje a Catamarca, Cámpora dejó a Llampart como mediador. El consejero juvenil se quedó encantado en La Rioja, no solo por razones políticas. Noviaba con Juanita Romero, dirigente local del peronismo combativo y del gremio docente. Pronto le informaría a Cámpora que su mediación había obtenido pleno éxito. Pensaba casarse con Juanita. De ahí en adelante las palabras pleno éxito irían pegadas en las valijas como etiqueta de toda la gira. En la Catamarca de Sadi, en la Siestera Salta, en Jujuy, en La Matanza, en Neuquén y en las obras faraónicas de El Chocón, donde había crecido la buena fama del obispo Jaime de Nevares y había terminado de consolidarse la mala reputación de Rogelio Coria. En Comodoro Rivadavia y en Paraná, donde Licastro lo había representado, en La Plata, en la mismísima Bahía Blanca, corazón de la Armada, donde un previsible comando antisubversivo colocó una bomba en el local deportivo donde iba a realizarse la concentración y desalentó a mucha gente, pero no pudo evitar que 2.500 temerarios concurrieran a un nuevo local al día siguiente. Perón le hizo llegar a su delegado una felicitación por los ataques que recibía del monopolio publicitario de la dictadura. Si se tratara de un paladino seguro que no lo harían, pero afortunadamente en la etapa que estamos viviendo necesitamos de un Cámpora y no de un paladino. La campaña, agregó, era un éxito por el solo hecho de mover al peronismo en todo el país y comenzar a ponerlo en acción en la calle, que es donde nosotros somos fuertes. Siempre el peronismo ha tenido su mejor expresión en la calle, nunca en los buffets de los políticos. También lo tranquilizaba por la escasa afluencia sindical a los actos. Muchos no comprenden que no somos un partido de clases, sino un gran movimiento nacional. Estoy seguro que los que concurrieron a los actos en el interior provenían tanto de la clase obrera como de la clase media y especialmente de la juventud. Con eso es suficiente para estar satisfechos y tranquilos. Preguntemos si no, ¿qué político argentino en la actualidad puede hacer lo mismo? Ni en ese ni en ningún otro mensaje aludió el tema del supuesto atentado del que dio cuenta un despacho de la agencia F, fechado en Madrid el 20 de septiembre, cuando Cámpora llegaba a La Rioja. Según el trascendido de la agencia española, José López Rega había solicitado al gobierno español mayor protección policial para el general ante la posibilidad de un atentado contra su vida. El asunto, si es que había asunto, fue rápidamente enterrado. El gobierno militar volvió a propagar rumores sobre un posible cambio de delegado. Comentando esas versiones, Cámpora le dijo a su sobrino Mario que la bendición de Perón lo compensaba de cualquier intriga para desplazarlo, y agregó: si no soy capaz de traerlo, merezco ser desplazado. La primera parte del Lucha y Vuelve iba a cerrarse en Rosario, después partiría a Madrid para ponerle fecha al regreso. En ese momento llamaron a la puerta y apareció un emisario trayendo un mensaje totalmente inesperado. Era un periodista cordobés muy cercano a Coria y a Lorenzo Miguel, que también cultivaba a José Gelbard y podía ser de nexo entre el gremialismo peronista y los empresarios nacionales. Carlos Chango Funes avanzó sonriente en el despacho. Traía una breve cartita de Perón, donde el general anunciaba a su delegado un operativo publicitario de gran importancia que debía ponerse en ejecución en la semana del 24 al 30 de septiembre, tal como le adelantaba Perón. Funes le explicó al operativo el operativo con lujo de detalles. Los papeles concretos le llegarían 4 días después con un tecnócrata bajito y sombrío llamado Leopoldo Frenkel, que aparentemente no sabía lo que traía.
Sin discutir el copyright del general, que por otra parte resultaba evidente, Funes le reveló que Helbard había sido uno de los promotores del proyecto. Sin decirlo, hizo patente la destacada actuación que él mismo había tenido en el asunto. No se explayó en cambio sobre la participación que había tenido Antonio Cafiero, a quien Perón encargó la redacción de uno de los borradores. Cámpora se sintió contrariado y puenteado. El 24 de septiembre, 3 días antes de que Frenkel le entregara los papeles con los objetivos, los fundamentos, el trasfondo reservado de la maniobra y los 10 puntos, los diarios ya empezaban a predecir que el líder exiliado estaba por lanzar una propuesta conciliadora. El lunes 25, López Rega hizo trascender a través de Abras y la agencia F que el general Perón propondrá un acuerdo a las Fuerzas Armadas. Curiosamente, en esa carta privada dirigida a un hombre al que casi todo el mundo veía como un simple amanuense, el general parecía estar abriendo el paraguas y justificándose. El fin no es acordar porque descarto que nuestra idea no será aceptada por la dictadura, sino ponerlos en la verdadera situación que ellos tratan de disimular, pero que en el fondo es la que defienden. De manera sutil y otra vez vagamente culposa, Perón le avisaba que la cúpula gremial estaba tramando algo contra el delegado. Me hicieron llegar por teletipo el deseo de venir a fin de mes. Creo que el viaje de los dirigentes sindicales no tiene mayor objeto en este momento, porque no tenemos nada que tratar aquí que no se pueda tratar allí en el comando táctico. Si este funciona como debe ser. Sin embargo, yo no puedo oponerme a que vengan, pero me gustaría que lo hicieran cuando viaje usted. El miércoles 27, mientras Cámpora leía estas líneas en Buenos Aires, Perón recibía a Cafierito en Madrid. El economista ligado a la Iglesia y a la CGT, que también era empresario de la ferretería francesa, dijo a los periodistas que conversaría con el jefe del movimiento acerca de una probable alternativa programática, lo cual era solamente una parte de la verdad. Le creyeron, porque tenía sobrados antecedentes en la materia y el propio delegado lo había designado al frente del Consejo de Planificación del Movimiento. El doctor Cámpora está al tanto de este viaje, aclaró innecesariamente a los periodistas. En realidad había una maniobra tramada por Rucci para que Cafiero reemplazara a Cámpora como delegado y eventualmente como candidato a presidente si el gobierno, como era de prever, mantenía la cláusula proscriptiva. Cámpora leyó atentamente los papeles que enviaba el jefe, tomó nota del aviso que le estaba pasando y reunió a los 3 asesores familiares que se enfurecieron con la propuesta. Mario sostuvo que era un pastel confeccionado por los pasteleros de siempre. El Bebe afirmó que era una bajeza entregar semejante propuesta a la dictadura. Los 3 adujeron que la nueva línea iba en contra del lucha y vuelve, porque el vuelve quedaba subordinado a que las Fuerzas Armadas aceptaran los 10 puntos. Y le propusieron viajar a Madrid para discutir con el general y tratar de parar semejante aberración. El delegado no les hizo caso, en parte porque había terminado por comprar la idea, en parte porque conocía demasiado bien a Perón como para discutirle lo que venía disfrazado de propuesta, pero era una orden, acompañada incluso por una cartilla donde se detallaban los pasos que se darían hora a hora en Madrid y en Buenos Aires. Solo se tomó un día para meditar bien la mejor forma de ejecución, informar a los 2 consejos y reunirse con Rucci. El viernes 29 se presentó una nota pidiendo la entrevista con la Junta de Comandantes y Cámpora tuvo buena información sobre la interna de las 3 armas que comentó con Perón. Sé que las deliberaciones en el seno de la Junta estuvieron en un principio plagadas de indecisión y desconcierto, hasta que se impuso la idea de que yo fuese recibido por el brigadier mayor Ezequiel Martínez, secretario de la misma en su representación. El Programa Mínimo de Reconstrucción Nacional o Gran Acuerdo Electoral, GAE, como lo llamaron en ciertas oficinas de La Rosada, deslumbró a buena parte de la clase política que celebró el talento del ajedrecista. Aunque el PC, Allende y Alfonsín lo observaron con notoria suspicacia y el humorista Landru dibujó la sorpresa del hombre de la calle. ¡Qué lío!, tenía uno de sus señores bigotudos leyendo el diario. Ahora no sé si Lanusse es peronista o si Perón es lanucista.
Un informe confidencial preparado por el equipo de asesores de la Junta de Comandantes en Jefe para el brigadier Ezequiel Martínez lo consideró dialoguista, moderado y astuto porque otorgaba a su autor un nuevo margen de maniobra. Curiosamente, este informe llegó a manos de Perón antes de que lo analizara la Junta. El general se lo envió al delegado sin comprometerse con su autenticidad, como me lo venden, se lo vendo, para que la comisión fuera acopiando antecedentes. En el mismo paquete le hacía llegar transcripciones del control telefónico de la policía española, que juzgaba muy interesantes. ¿Tenían razón los asesores del brigadier Martínez? Con Perón resultaba difícil saberlo. Nunca se podía juzgar la letra separada de los hechos. En la letra, el líder justicialista sostenía que el país en los últimos 17 años, que eran los que mediaban desde su derrocamiento, había quedado como si hubiera sufrido una catástrofe, con su economía y sus finanzas comprometidas, su paz amenazada y su estado social en una depresión sin precedentes. Proponía emular a esos países que habían quedado destruidos por completo a través de una guerra desgraciada y se habían reconstruido en pocos años porque se habían unido solidariamente para solucionar primero el problema que les era común. Si los argentinos no lo conseguían era por defender intereses sectoriales o parciales que muchas veces no eran nacionales. Si ese acuerdo no se lograba, la responsabilidad recaería sobre las Fuerzas Armadas y el país le aguardarían horas de angustia, de odios internos y de violencia, como pocos pueden imaginar. Por eso el Movimiento Nacional Justicialista tomaba la iniciativa y proponía a las Fuerzas Armadas, a través de sus respectivos comandantes en jefe, el acuerdo para la reconstrucción nacional, cuyas bases mínimas eran los 10 puntos. Algunos eran vagos, genéricos, y así fueron interpretados por el grupo de cerebros del secretario de la Junta, como el primero, que establecía romper las ataduras internacionales que afectan la soberanía nacional. En el segundo se veía la mano de Helbart porque proponía cambiar la política económica con los lineamientos del documento entregado por la CGE y la CGT al general Lanusse. El tercero le daba el dulce a la dictadura, el aceptar la integración del Consejo Económico y Social. El cuarto, más aún, al enunciar una futura participación orgánica de las Fuerzas Armadas en el Gabinete Nacional, en el Sistema Nacional de Planeamiento. El quinto decía diplomáticamente que había que reexaminar las reformas de facto a la Constitución. El sexto colocaba en manos de los futuros poderes constitucionales la posibilidad de amnistías, modificaciones o eliminación de leyes extraordinarias. El séptimo sacaba de en medio a Monroy. Para eliminar suspicacias sobre parcialismos partidistas, el ministro del Interior debía ser un oficial superior de las Fuerzas Armadas. El octavo fue considerado plausible por los asesores del brigadier Martínez. Solicitaba la formación de una comisión interpartidaria que fiscalizara la utilización absolutamente imparcial de los medios de difusión masivos. El noveno requería el levantamiento del estado de sitio y la libertad de todos los presos políticos y gremiales. Aquí el informe de los asesores abría un interrogante. Queda por dilucidar qué entiende Juan Domingo Perón por presos gremiales y políticos, ya que sería inaceptable y provocaría reacciones imprevisibles la inclusión en este rubro de los terroristas. El punto 10 también despertó la suspicacia de los cerebros. Consulta y acuerdo con todas las fuerzas políticas para el establecimiento de la futura ley electoral y la convocatoria a elecciones nacionales. Se aprecia, decía el documento confidencial, que la inclusión de este punto tendría la subyacente intención de cuestionar todo lo realizado en la materia, a efectos de lograr un replanteo en especial en lo referente a su propia candidatura. No eran tan tontos. Cámpora entregó el documento el 4 de octubre en una entrevista breve y formalmente correcta con el brigadier Martínez, a la que concurrió acompañado por Díaz Vialet, Fadul de Sobrino,
Lorenzo Miguel, Casildo Herreras y el ascendente doctor Abal Medina, a quien le pidió que hablase y que les dijera a los sindicalistas que se quedaran callados. Abal no hizo ninguna de las dos cosas. Habló Cámpora y, cumpliendo a rajatabla la cartilla que Perón había denominado operativo publicitario, dejó caer un cebo apetitoso. Si el acuerdo se concreta, el tema de las candidaturas se convertirá en un asunto accesorio. El general Perón estuvo y está dispuesto a cualquier renunciamiento si se trata de la paz social y de la liberación de la patria. También aclaró que el general había facultado a una comisión especial para discutir en su nombre los detalles del acuerdo y que regresaría al país para sellar con su presencia la firma y puesta en ejecución inmediata del mismo. El justicialismo aguardaría la respuesta oficial en los próximos 30 días. Nada de esto trascendió. En forma simultánea, como lo anunció en la cartilla, el general realizaba una conferencia con la prensa española e internacional en el comedor de la Quinta 17 de octubre. Cafiero estaba allí, pero se había alejado de los reflectores que hacían parpadear al líder para mezclarse anónimo con los reporteros más lejanos. López Rega, en cambio, había ocupado una silla al lado del jefe. Perón le ordenó sencillamente «levántese» y llamó a Cafierito para que compartiese con él las candilejas. Les presentó al hombre que ha hecho todos los planes de gobierno que necesitamos. Ha sido ministro mío siendo muy joven, lo llamábamos el ministro lactante. ¿No es cierto, Cafiero? El aludido sonrió incómodo, sintiendo que le corría un sudor frío a pesar de las luces de las cámaras de televisión. Luego Perón se puso a las gafas y leyó los 10 puntos. En Buenos Aires, Cámpora le llevó el documento al Fresilina, a la hora del pueblo y al episcopado, advirtiendo en todos la mejor receptividad y disposición para esta iniciativa constructora, inteligente y generosa. Aunque una cosa es lo que se dice en privado y otra el discurso público. Balbín, que ya había sido proclamado precandidato presidencial y enfrentaba en las internas a Raúl Alfonsín, dijo en Catamarca que la postura de Perón abre el camino a una solución condicionada. El radicalismo, en cambio, lucharía por un comicio sin trampas, proscripciones ni condicionamientos. El acuerdo le permitía vengarse de los peronistas que lo había señalado como oficialista en la Asamblea del Savoy y mostrarse más duro en el frente interno. Más de 7.000 personas, en su inmensa mayoría jóvenes, aclamaron a Cámpora en el Club Real de Rosario. Los oradores y el público guardaron un minuto de silencio por los compañeros caídos en Trelew. Luego estallaron petardos y bombos y las agrupaciones juveniles evocando el discurso pronunciado por Perón el 31 de agosto de 1955 comenzaron a gritar: 5 por 1, no va a quedar ninguno. Se cerraba una etapa decisiva del lucha y vuelve. En todos los actos la JP había sido hegemónica, imponiendo sus consignas en favor de la guerrilla. El delegado, contrariamente a lo que afirmaron muchos periodistas, no mencionó a las formaciones especiales en sus discursos. Reiteró, sí, que Perón volvería como jefe de la revolución si la dictadura no le permitía regresar como prenda de paz. Solo aludía a las formaciones si los periodistas las mencionaban, como hizo en Neuquén cuando le preguntaron si las organizaciones peronistas debían deponer las armas a raíz de los 10 puntos y respondió: ¿por qué van a deponer las armas? Supongo que las depondrían cuando el país, a través de los hombres que lo representan como el general Perón, haya cumplido los objetivos que ellos se proponen por las armas. El 6 de octubre el delegado se embarcó para España acompañado por 2 sindicalistas, Coria, Rosales, Carrasco y Calabró, y por el presidente del PJ de Avellaneda, Herminio Iglesias. Rucci había viajado unos días antes. Los gremialistas se iban riendo del delegado a sus espaldas. Pensaban que ya estaba cocinado, como el retorno loco que trataba de vender. Cafiero seguía en Madrid. La noche siguiente a la rueda de prensa, el general lo recibió a solas en la Quinta y le dijo en voz baja: «Tengo 2 hombres en la Argentina, uno es Cámpora y el otro es usted», raspeó. Estaba fumando más de la cuenta. Isabel me va a regañar. Luego deslizó la perfidia de manera casual. Cámpora es un buen muchacho, pero no me convence, es irresoluto. Viene acá, se sienta frente a mí y me anota todo en un cuaderno. Luego hace lo que quiere.
Observó de reojo ese cafierito del que se burlaba con los muchachos, porque va mucho para la embajada. Lo vio negar varias veces con la cabeza, aunque ruborizado por el halago. No, no me mire así, usted es el hombre. El hombre es usted, general. Se le cayó el belfo. El león herbívoro parecía infinitamente triste. No, yo estoy amortizado. Cafiero sonrió y se removió en el sillón. Puso un huevito. No puedo porque me autoproscribí con este viaje. Yo no pedí permiso como el doctor Cámpora para viajar. El general le clavó la vista. Es usted, Cafiero. Es usted. Y se quedó mirándolo con ojos fríos y oscuros. Estaban solos en la penumbra. La luz del velador alumbraba las manos pecosas del dueño de casa. Luego el general agregó con tono neutro, suavizando la advertencia. Una sola cosa, con los militares no hable. Con ellos el único que debe tratar soy yo.